Bueno, y por cierto, vamos a hacer una parada aquí en Madrid para hablar del siguiente salón que va a acoger la feria de IFEMA. Concretamente hablamos del Salón Internacional del Campo. IFEMA Madrid y Alianza Rural se unen para lanzar ese salón que, bueno, pues es uno de los más emblemáticos, desde luego, dedicados al mundo rural. Nos acompañan ahora para hablar de este salón Raúl Calleja, de la Junta Directiva de Alianza Rural, y José Carlos Caballero, de la Junta Directiva también de Alianza Rural. Raúl, José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenas. Y bueno, preguntaros un poco, si os parece, comienzo con Raúl, exactamente en qué consiste este Salón Internacional del Campo, para el que no lo conozca. Muchas gracias, muy buenos días. Soy Raúl Calleja, director de Sicampo, desde IFEMA, que hemos llegado a este acuerdo con Alianza Rural con muchísima ilusión para llevar a cabo, para volver a coger el testigo y ayudar a poner en valor y visibilizar todas las fortalezas, toda la visibilidad que ahora nos comentará José Carlos con respecto al campo, un certamen monográfico de todo lo que tiene que ver con el campo en un ambiente, en un formato mixto, tanto profesional como de público general, del 4 al 7 de mayo de este próximo año 2023, es decir, de jueves a domingo, y con un sinfín de actividades dirigidas tanto para los profesionales como para el público general y con un foco también socioeducativo que pensamos que es absolutamente necesario para visibilizar las fortalezas y todo lo que hace el campo y los agricultores y los ganaderos en su día a día. Carlos, ¿cuándo empieza esta feria y, bueno, qué va a aportar un poco al mundo rural la celebración de este Salón Internacional del Campo? Bueno, pues la feria empieza, la feria, hay que decir que San Isidro es nuestro patrón, y entonces hemos elegido, es el patrón de Madrid, es el patrón de los ingenieros agrónomos en los que me encuentro, y es el patrón del campo. Hemos elegido el entorno del fin de semana más cercano posible a San Isidro para celebrar este Salón del Campo del 4 al 7 de mayo. ¿Qué aporta? Pues lo que va a aportar el Salón Internacional del Campo es ser un gran escaparate de lo que el campo es hoy en España. Otros países importantes de Europa, importantes a nivel agrario en el mundo, tienen grandes salones de este estilo. Estoy hablando de la SIAL de París, estoy hablando de la Semana Verde de Berlín, en el caso de Alemania, y España pues carecía de un salón de este estilo, y yo creo que era el momento. Hoy a mí me gusta decir que el campo se encuentra en el foco mediático, el campo se encuentra en el foco político y el campo se encuentra en el foco económico por muchísimas razones, entre ellas, habéis estado hablando de inflación hace un momento, entre ellas la triste guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha hecho que el tema alimentario esté en primera línea, y lógicamente detrás del tema alimentario la producción y el campo es la base. Quería profundizar justo en eso, en la situación en la que está ahora mismo el campo, porque desde luego hay muchas cosas que le afectan, entre ellas la inflación y esa guerra en Ucrania. Raúl, quería pedírtelo a ti, si podíamos profundizar un poquito más en este sentido. No sé si tienes algunas cifras de exactamente cómo va ahora mismo el sector primario, el sector del campo. No, yo sugeriría, si me permites, que sea José Carlos el que es el experto en la parte del campo. Yo soy más la parte ferial de IFEMA y me limito más a la parte más técnica. José Carlos, si no te Pues importa, por favor. fenomenal. Sí, muy bien. Bueno, pues brevemente te puedo decir que estamos en una televisión de negocios, estamos hablando de economía, y el campo ha mostrado ser un pulmón importante en las dos crisis que hemos padecido recientemente. La primera crisis inmobiliaria del 7 al 8, 9, 10, y en segundo lugar con la crisis de la pandemia. Cuando todo estaba parado, el campo tuvo que dar respuesta, y el campo la dio, y legalmente incluso se nos tuvo que considerar para tener los movimientos y poder seguir atendiendo a los hogares y a los supermercados y a la poca hostelería que quedó en funcionamiento. Se nos tuvo que nombrar sector estratégico. El campo en cifras hoy es algo muy importante. El campo en cifras hoy, nuestra producción final agraria supera los 60.000 millones de euros. Habiendo dado un salto de la década de los 90, en la que estábamos con un déficit comercial agrario del orden de 20.000, o sea que estábamos con un déficit comercial agrario, hemos pasado
a la actualidad con un superávit de 20.000 millones de euros en la balanza comercial agraria. Pero no son solo estas cifras económicas. En cuestión de medio ambiente y cuestión de territorio ocupamos el 80% del territorio, y esto hay que ponerlo en valor y hay que decirlo, y la gente tiene que conocerlo y la sociedad tiene que conocerlo. Y al mismo tiempo, en términos de empleo, estamos en un momento en el que la propia Unión Europea habla de como una política prioritaria todo lo que tiene que ver con el reto demográfico y con la despoblación. En el caso español tenemos por primera vez una Secretaría de Estado de reto demográfico con dirección general sobre despoblamiento, y el principal empleo en todo este territorio y el principal empleo en nuestros pueblos, pues evidentemente el motor es el campo. Por eso a mí me gusta decir que el campo y el empleo en el campo tiene un plus, y es ese plus de lucha contra la despoblación. Bueno, pues desde luego que el campo es un sector crucial para la economía, está muy afectado por todo lo que está sucediendo ahora mismo, la inflación, la crisis, la guerra en Ucrania, y que se celebre este Salón Internacional del Campo pues apenas en unos meses, del 4 al 7 de mayo de 2023, puede traer muchas soluciones desde luego a los problemas y los retos a los que se enfrenta ahora mismo el sector. Así que muchísima suerte con ese Salón Internacional del Campo. Raúl Calleja, de la Junta Directiva de Alianza Rural, y también José Carlos Caballero, gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión y explicarnos un poquito más en profundidad cuál es esa situación que vive ahora mismo el campo. Y bueno, pues muchísima suerte, como digo, con este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, y esperamos contar con vosotros y con todos nuestros oyentes del 4 al 7 de mayo en Sí Campo. Gracias. Pues encantados de poder hacerlo. Nosotros pasamos ahora del sector primario al sector